Buenas tardes, mi equipo está conformado por Ariel Bolaños, Javier Guzmán, Mildred Ramírez, Cintia Santos, Valeria Rubio, Mariana Narváez y yo, su servidora Nayeli Rodríguez. Nosotros les vamos a hablar sobre el tema de la célula procarionte y eucarionte, que técnicamente viene siendo la animal y la vegetal. Es una célula eucariota caracterizada por la presencia de núcleo, membrana plasmática y citoplasma. Se diferencia de la célula vegetal por la ausencia de pared celular y cloroplastos. Además, se pueden encontrar vacuolas más pequeñas y más abundantes en comparación con la célula vegetal. Las células animales pueden adoptar diversas formas, también son capaces de capturar y digerir otras estructuras. Algunas de las células animales más destacadas son las neuronas del sistema nervioso, los leucocitos del sistema inmunitario, los óvulos y los espermatozoides del sistema reproductor. Su nutrición es heterótrofa, lo que quiere decir que necesitan obtener nutrientes y energía del material orgánico de otros seres vivos. La mitocondria es la encargada de generar energía a través del proceso de respiración celular. En este proceso se produce el ATP a partir de la glucosa. Las mitocondrias son equivalentes a los cloroplastos presentes en las células vegetales, pues ambos se encargan de producir energía. Las vacuolas se asemejan a unos sacos de agua en las células animales. Suelen ser muy numerosas y pequeñas. Su función es almacenar agua, iones y desechos intracelulares. La citocinesis es la división del citoplasma. Durante la división celular, mitosis o meiosis, esta se produce a través de un anillo de filamentos de actina que produce la membrana plasmática a la mitad, separando dos nuevas células. Las células animales poseen lisomas y organelos membrosos que se encargan de la digestión intracelular. También poseen los centrosomas, que son estructuras cilíndricas involucradas con la división celular animal, que no se encuentra en las células vegetales. En el núcleo se almacena el material genético en forma de ADN y es el que se encarga de coordinar las actividades de la célula, desde su crecimiento hasta su reproducción. La membrana plasmática es la estructura que envuelve a la célula y está presente en todas las células vivas. Se encarga de englobar el contenido de estas y de protegerlas del medio exterior. El citoplasma es el espacio comprendido entre las membranas citoplasmáticas y el núcleo, que rodea todos los organelos. Está formado por un 70% de agua y el resto es una mezcla de proteínas, lípidos, glúcidos y sales minerales. Este medio es vital para el desarrollo de la actividad de la célula. El retículo endoplasmático es un orgánulo que tiene forma de sacos aplanados y tubos apilados entre sí que comparten un mismo espacio interno. El retículo se organiza en varios dominios que son el retículo endoplasmático es un orgánulo que tiene forma de sacos aplanados y tubos apilados entre sí que comparten un mismo espacio interno. El retículo se organiza en varios dominios que son el retículo endoplasmático rugoso, con las membranas aplanadas y ribosomas asociados, y el retículo endoplasmático liso, de aspecto más irregular y sin rizomas asociados. Es un conjunto de membranas en forma de cisternas encargadas de distribución y envío de productos químicos de la célula, es decir, es el centro de secreción de la célula. Su composición es de túbulos de proteína y tiene una función muy importante en la división celular, ya que organiza el citoesqueleto y da lugar al uso acromático durante la mitosis. También puede originar cilios y flagelos. Los cilios y los flagelos son apéndices formados por microtúbulos que dan movilidad a la célula. Están presentes en los organismos unicelulares y son responsables de su locomoción, y en otras células sirven para remover el medio o para la función sensorial. En las mitocondrias es a donde llegan los nutrientes y son transformados en energía. Es un proceso llamado respiración. El citoesqueleto está formado por un conjunto de filamentos que se encuentran en el citoplasma y tiene una función de soporte para los orgánulos, además de dar forma a la célula. Célula procariota. Una célula procariota es la unidad de vida más básica y se compone de una sola parte.
Al no tener un núcleo, la célula procariota ocupa un solo espacio denominado citoplasma, que se encuentra lleno de citosol, lo cual es una sustancia gelatinosa. Suspendido en el citosol se encuentra su ADN, conocido también como cromosoma circular. Una célula procariota se caracteriza por no tener un núcleo celular, por lo tanto, sus ribosomas son más pequeños y el material genético es más simple. Las células procariotas son en su gran mayoría bacterias y se conocen como uno de los primeros organismos vivos. La célula procariota también es conocida como el reino monera, compuesta en su gran mayoría de bacterias y arqueas. Voy a hablar sobre la célula vegetal. Este es una célula eucarionte, o sea que tiene un núcleo. Está compuesta por varios tejidos vegetales y tiene tres tipos de células, las cuales son células del parenquima, forman principalmente los tejidos vegetales y las células que lo componen. Estas se encuentran principalmente en la corteza y en las pulpas de algunas frutas. Esta es una célula parenquima. La célula de colenquima está formada por tejidos colenquimáticos y se caracteriza por su flexibilidad y su resistencia. Estas se encuentran en organismos de crecimiento, como por ejemplo en el tallo o en las hojas. Esta es una célula de colenquima. Por último, la célula de esclerenquima. Estas tienen una pared secundaria gruesa y se caracterizan por ser células muertas. Su función es sostener órganos de la planta cuando éstas ya no crecen, como el tallo y las hojas. Este es un ejemplo de una célula esclerenquima. Ahora vamos a ver las partes de una célula vegetal. Como pueden ver, esta es una célula vegetal. Vamos a iniciar con el núcleo, que es esta partecita como rosa, y esta almacena el ADN y se encarga del crecimiento del metabolismo. Con el citoplasma, que como pueden ver es esto que está de color verde. Todo esto que está de color verde es el citoplasma y este se encarga de la comunicación celular. La membrana celular, como pueden ver, es esto que rodea la célula y esta se encarga del equilibrio entre lo externo y lo interno de la célula. Seguimos con la pared celular, que es todo esto que está aquí, y esta se encarga para proteger a la célula. Esta envuelve todo lo que tiene adentro y por eso se llama pared celular, porque protege. Vacuola es esto azul y esta se encarga de almacenar sustancias. Seguimos con el retículo endoplasmático, que es esto amarillito que se alcanza a ver. Y su principal función es la síntesis de proteínas y lípidos. Luego sigue el cloroplasto, que son estas pequeñas bolitas que se alcanzan a ver. Y este absorbe la luz y así hace el proceso de fotosíntesis. Mitocondria es esto color rojito que se ve aquí y este produce la respiración y mediante azúcares produce energía. Luego sigue el complejo de Golgi, que es esto amarillo que se encuentra aquí. Este produce síntesis y secreción de polisacáridos complejos. Y por último seguimos con los ribosomas, que son estos puntitos negros que se encuentran dispersados por todo esto. Y estos se encargan de la síntesis de proteína a partir de la información de ADN. Con esto concluye mi información sobre la célula vegetal.
Hola, buenas tardes. Hoy les hablaré sobre la célula eucarionte. Las células eucariontes son células propias de un organismo eucariote, las cuales se caracterizan por presentar siempre un citoplasma compartiendo por membranas, y donde destaca la existencia de un núcleo celular organizado cubierto por una envoltura nuclear, en el cual está contenido el material hereditario, que incluye el ADN, que es la base de células procariotas que carecen de núcleo definido, por lo que en el material genético se encuentra disperso el citoplasma. A los organismos formados por células eucariontas se le denomina como eucariontes. En la célula eucariota hay tres partes que las componen, que son las más importantes, las principales, que sería la membrana, el citoplasma y el núcleo. Y más adelante se verá con más detalle. En esta imagen que les estoy presentando, la membrana es la encargada de permitir o bloquear la entrada de sustancias en la célula. La membrana consiste en un doble de capas. El citoplasma es la parte azul, que es azul fuerte, y su función es albergar los orgánulos celulares y contribuir al movimiento de estos. El citosol es la sede de muchos de los procesos metabólicos que se dan en las células. Ahora finalmente es el núcleo. El núcleo es la parte rosita, la circular, el grande, y es el centro de control de la célula. En su interior se encuentra la molécula de ADN, que está enrollada formando cromosomas, que contiene toda la información para que las células vivan, pueden realizar sus funciones y dividirse. Es el encargado de la síntesis de proteínas en la célula. Tardes o noches, maestra, depende de cuándo se termine justamente de ver nuestra exposición. Y pues yo vengo a terminar la exposición con el tema que me tocó a mí, que es qué conforma, cuál es la estructura de una célula eucariota. Y este es el nuevo audio porque creo que el anterior no le pareció. Así que comienzo. Primero que nada, para poder entender mejor qué conforma, para qué sirve, incluso dónde se pueden llegar a encontrar las células eucariotas, debemos saber qué son las células eucariotas. Las células eucariotas provienen del griego eu, que significa verdadero, y kairon, que significa nuez o núcleo. Son las células propias de los organismos eucariotas, las cuales se caracterizan por presentar siempre un citoplasma compartimentado por membranas y donde destaca la existencia de un núcleo celular organizado cubierto por una envoltura nuclear. Las células eucariotas sirven en su gran mayoría para llevar a cabo funciones vitales para los organismos eucariontes, como alojar material genético y realizar un proceso de síntesis de proteínas, que esto que les permite obtener energía para realizar otras tareas o actividades, ya que se denomina como eucariotas a todas las células con un núcleo celular delimitado dentro de una doble capa lipídica. ¿Esto qué quiere decir? Que es una delgada membrana polar formada por dos capas de moléculas de lípidos. Estas membranas son como láminas planas que forman una barrera continua alrededor de las células y sus estructuras, pero también la conforma una envoltura nuclear, además que tienen su material hereditario, que fundamentalmente es su información genética. Está formada por una bicapa de fosfolípidos en la que están inmersas o diversas proteínas, como lo son los ribosomas y los retículos endoplasmáticos en su gran mayoría. Y a continuación voy a describir, a dar los nombres de los organismos que la conforman más por dentro a la célula, o los más importantes, ya que contiene varios, y estos son los que yo principalmente considero los más importantes de la célula, los cuales son: número 1, la membrana plástica; número 2, el citoplasma; número 3, el cromosoma; número 4, la membrana nuclear; número 5, y el más importante, es el nucleolo, ya que es la que le da vida o mantiene con vida a la célula, que es su núcleo. Hola, mi nombre es Cintia y les voy a hablar sobre las diferencias que tienen la célula procariota y eucariota. Sus diferencias van desde si tienen núcleos, si tienen organulos unidos a sus membranas, su tamaño,
y su ADN, y ahorita les voy a explicar un poquito de cómo son más o menos. La célula procariota no tiene un núcleo, mientras que la eucariota sí lo tiene. Otra diferencia es que la célula procariota no tiene orgánulos unidos a sus membranas y la eucariota sí los tiene. La célula eucariota es más circular, mientras que la procariota es como un poquito más alargada, un poquito más ovalada, se podría decir. La estructura de la célula procariota, es decir, la que está más alargada, es unicelular. ¿Qué quiere decir? De una sola célula, mientras que el de la eucariota es multicelular y solo en algunos casos llega a ser unicelular. Su tamaño de la procariota es un poco más pequeño y el de la eucariota es un poco más grande, de 10 a 100 micromol. La complejidad de la procariota es un poquito más simple, por así decirlo, tiene menos cosas, menos orgánulos, y la eucariota tiene una complejidad más grande, por así decirlo. El ADN de la célula procariota es circular, círculo, y el ADN de la célula eucariota es lineal. Algunos ejemplos son de la célula procariota es la bacteria arquea, y en la eucariota, por ejemplo, sería en los animales, en las plantas, en los hongos y en los protistas. De mi parte es todo.